El día que mi marido trajo a su amante a casa, tomé toda mi fortuna y me fui a Suiza. Hola. Soy tu biblioteca para las noches de insomnio. Por esta noche, deja a un lado el ruido del mundo y permite que la calidez de las palabras llene lentamente tu tiempo. La historia que compartiré hoy es una adaptación del relato de una suscriptora. Cuando mi marido anunció que iba a vivir con su amante, los 8 miembros de su familia estuvieron de acuerdo. Sin armar un escándalo, empaqué toda mi fortuna y emigré a Suiza. Solo cuando vieron el saldo de mi cuenta en cero, su mundo se vino abajo. Valentina, hoy es mi cumpleaños. Ha venido toda la familia. Tenemos algo importante que hablar contigo. Cuando oí la voz de mi suegra, Pilar, desde el salón, yo estaba en la cocina cortando una tarta. Era mi 32º cumpleaños, y había planeado una cena tranquila solo con mi marido Javier. Pero nunca imaginé que los 8 miembros de su familia aparecerían sin avisar. Me sequé las manos y salí con una fuente de fruta. Y entonces, me quedé helada. Junto a mi marido, Javier, había una mujer desconocida. Parecía tener unos 25 años. Vestía un ceñido vestido que revelaba un vientre ligeramente abultado y se aferraba al brazo de Javier. Mi suegro, Antonio. Mi suegra, Pilar. Mis 2 cuñadas, Beatriz y Silvia. Y mi cuñado, Miguel, con su esposa, Clara, estaban sentados en el sofá, observando la escena con total normalidad, como si fuera la situación más natural del mundo. ¿Qué significa todo esto?, logré decir, dejando la fuente de fruta sobre la mesa con manos temblorosas. Valentina, dijo Javier. Su voz tenía una seguridad que nunca antes le había oído. Te presento a Lara. Es mi novia. Está embarazada. Es un niño. Me quedé allí, clavada en el sitio. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Un zumbido, como el de miles de abejas, me taladraba los oídos. Mi suegra Pilar carraspeó y dijo: Hija, como sabes, Javier y tú lleváis 5 años casados y no habéis tenido hijos. No podemos permitir que el apellido García se extinga, ¿verdad? Esta chica, Lara, es sana y fuerte, y a la primera nos ha dado un heredero. Es la voluntad del cielo. Miré fijamente a Javier, el hombre que había conocido en la universidad y al que había amado durante 8 años. Él evitó mi mirada, pero rodeó los hombros de Lara con su brazo, levantando la barbilla como si exhibiera una posesión. Entonces, ¿la razón por la que habéis venido todos hoy? Mi voz sonó sorprendentemente serena. Mi cuñada Beatriz soltó una risita. Cuñada, ¿todavía no lo entiendes? Lara está esperando un hijo de mi hermano, así que obviamente tiene que vivir en esta casa. No te preocupes, tú seguirás siendo la esposa principal. Ella solo está aquí para darnos al niño. Miré a mi alrededor. Todos en sus rostros tenían una expresión de total naturalidad. Mi suegro fumaba su puro, fingiendo no oír nada. Mis 2 cuñadas intercambiaban miradas como si estuvieran viendo un espectáculo divertido. Incluso mi cuñado y su esposa, con quienes siempre había tenido una relación más cercana, mantenían la cabeza gacha, jugueteando con sus móviles. Lo entendí todo. Asentí. La situación era tan absurda que resultaba cómica. Así que, la razón por la que toda la familia ha venido en mi cumpleaños es para informarme de que mi marido, en pleno siglo XXI, ha decidido tomar una concubina. Valentina. Mi suegra golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿A quién te crees que estás desafiando? Durante años, tu vientre ha estado vacío mientras retenías a mi hijo. Lara nos va a dar un nieto. Es una bendición para esta familia. O lo aceptas, o haces las maletas y te largas de esta casa ahora mismo. Respiré hondo. El dolor de mis uñas clavándose en las palmas de mis manos fue lo único que me mantuvo cuerda. ¿Puedo ir al baño un momento? Sin esperar respuesta, entré en el baño y cerré la puerta con pestillo. Mi rostro en el espejo estaba pálido como el papel, y me había mordido el labio con tanta fuerza que casi sangraba. Abrí el grifo. Al amparo del sonido del agua corriendo, lloré en silencio. Las lágrimas caían sobre el frío mármol del lavabo, rompiéndose en pequeñas gotas. 8 años de noviazgo y matrimonio, 5 años de culpa por no poder concebir, una devoción absoluta como nuera de la familia García, trabajando como una mula. Para ellos no era más que un instrumento para tener hijos. Si no podía concebir, no merecía ni la más básica dignidad humana. Me lavé la cara. Me miré fijamente en el espejo. Después de llorar, extrañamente, mi mirada se había vuelto más clara. No es que no hubiera notado los cambios en Javier en los últimos años. Simplemente había querido creer en él. Ahora, en retrospectiva, todas sus acciones, el teléfono siempre en la mano, las excusas de trabajar hasta tarde, su creciente frialdad eran señales. Me sequé la cara y abrí la nube de mi teléfono. Hacía unos meses,
Había hecho una copia de seguridad de su historial de WhatsApp. Allí estaban las conversaciones explícitas con Lara, las numerosas transferencias bancarias que le había hecho, e incluso un plan detallado sobre cómo conseguir que yo pidiera el divorcio voluntariamente. Sonreí con frialdad. Abrí otra carpeta. Dentro estaban todas las pruebas financieras que había estado recopilando en silencio durante años. Certificados de acciones de la empresa, escrituras de propiedades, información de diversas cuentas de inversión. Javier, susurré, mirando mi reflejo. «Te vas a arrepentir de esto». Cuando volví al salón, todas las miradas se centraron en mí. Esperaban que me deshiciera en llantos y gritos. Jamás les daría esa satisfacción. «Lo he pensado», dije con calma. «Lara puede vivir aquí. Pero la habitación principal seguirá siendo mía. Ella puede usarla de invitados». Javier soltó un suspiro de alivio. Lara, sin embargo, hizo un puchero. «Pero cariño, me prometiste que me darías la habitación principal. Por ahora será así», lo interrumpí. «Hoy es mi cumpleaños. Al menos hasta que acabe esta noche, yo soy la señora de esta casa». Mi suegra, Pilar, asintió con satisfacción. «Así se habla. Esa es mi nuera. Valentina, no te preocupes. Cuando nazca el niño, tú también serás como su madre. Lara es solo una madre de alquiler». Sonreí y asentí. Pero por dentro pensé, «Madre de alquiler. Ya veremos quién está utilizando a quién». Esa noche, como era de esperar, Javier se fue a la habitación de invitados con Lara. Yo me quedé sola en la enorme cama del dormitorio principal, dando vueltas sin poder dormir. A las 2 de la madrugada, me levanté en silencio y fui al despacho. Encendí el ordenador y envié un correo electrónico a Mónica, una amiga de la universidad que vivía en Suiza. Asunto: urgente. Necesito información sobre los requisitos de la visa de inversor en Suiza y los métodos para transferir activos. Lo antes posible. Es difícil hablar por teléfono. Contáctame por email. Tras enviar el correo, abrí el álbum de fotos de mi móvil. Repasé las imágenes de todos estos años con Javier. Desde el campus universitario hasta nuestra luna de miel en las Maldivas, desde el pequeño sótano donde empezamos nuestra startup, hasta la fiesta de celebración el día que la empresa salió a bolsa. En cada foto, su sonrisa parecía genuinamente feliz. ¿Cuándo había cambiado? Quizás el corazón humano nunca fue algo eterno e inmutable. Afuera, empezaba a amanecer. Cerré el portátil, mi decisión era firme. Si querían continuar con esta farsa, yo les seguiría el juego. Pero el final de esta obra, lo escribiría yo. «Cuñada, voy a usar este armario. He guardado tu ropa pasada de moda en el trastero del sótano». La voz de Lara resonó desde el dormitorio principal. Desde la esquina del pasillo, observé cómo esa mujer, 7 años más joven que yo, revoloteaba por mi vestidor como una mariposa. Llevaba mi traje de 2 piezas de Loewe que había comprado el mes pasado, y en su muñeca lucía el reloj Cartier que mi suegra me había regalado por nuestro 3er aniversario de bodas. «Haz lo que quieras», respondí, sosteniendo mi taza de café. Mi voz era tan serena que me sorprendió a mí misma. A Lara no le gustó mi reacción, y haciendo un puchero, alzó la voz deliberadamente. «Cariño, mira. Valentina es un encanto, ¿verdad? No le importa en absoluto que me haya mudado aquí». Javier salió del baño, con el pelo aún goteando. Me lanzó una mirada incómoda y luego le dijo a Lara: «Lara, ya basta. Vístete. Tenemos que ir a la revisión ginecológica». «Ay, me gustaría que Valentina viniera con nosotros. Al fin y al cabo, cuando nazca el bebé, tendrá que llamarla tía, ¿no?». Lara se colgó del brazo de Javier, mirándome con ojos provocadores. Mis uñas se clavaron profundamente en mis palmas, pero mi rostro mantenía una sonrisa elegante. «Hoy tengo una reunión importante en la empresa. Id vosotros dos. Ah, por cierto, saqué una tarjeta de mi bolso y se la di a Javier. Usad esto. Es la tarjeta VIP de la Clínica Ruber Internacional. No tendréis que esperar». Javier se quedó perplejo por un momento. No esperaba que yo actuara con tanta generosidad. Lara le arrebató la tarjeta y dijo con sorna: «Vaya, qué considerada es mi cuñada. Pero en el futuro no tienes que preocuparte por estas cosas. Yo cuidaré bien de mi hombre». Observé sus espaldas mientras se dirigían juntos al hospital, y la sonrisa se desvaneció lentamente de mi rostro. Volví al despacho, cerré la puerta con llave y encendí el ordenador. La videollamada se conectó al instante. Al otro lado de la pantalla apareció Mónica, mi amiga de la universidad que ahora vivía en Zúrich. «Valentina, ¿estás completamente segura de esto?», preguntó Mónica, con el ceño fruncido. «Más segura que nunca». Mostré varios archivos en la pantalla. «Ya tengo toda la documentación preparada. El requisito mínimo para la visa de inversor suiza es 1.000.000 de francos suizos, ¿correcto?». «Sí, correcto. Pero, ¿podrás mover los activos sin que Javier se entere? Dirigís la empresa juntos».
Sonreí fríamente y abrí un archivo encriptado. Mira esto, Mónica. Es el historial de mis inversiones personales de los últimos 5 años. Además están los dividendos que me corresponden de la empresa. Javier ni siquiera sabe la cantidad exacta. Y, si a eso le sumamos las joyas y antigüedades que me dio mi padre como dote de boda, una vez liquidadas, la suma superará con creces esa cifra. Mónica silbó. Has estado preparándote para esto. Más que preparación, es de formación profesional. Cuando trabajas tanto tiempo en finanzas, siempre te preparas para el peor escenario. Aunque nunca pensé que tendría que usar esta salida de emergencia tan pronto. Después de colgar, abrí la galería de mi móvil. Era un vídeo que había grabado a escondidas la noche anterior. Mostraba a Lara en la habitación de mi suegra, probándose en secreto sus joyas. Esta mujer codiciosa no tenía ni idea de que cada uno de sus movimientos estaba siendo documentado. A la hora del almuerzo, me reuní con Sara, una amiga del instituto, en un restaurante cerca de la oficina. Sara trabaja actualmente en la Policía Nacional en Madrid. Dios mío, Javier se ha vuelto loco. Sara casi derrama su café al escuchar mi historia. ¿Y quién es esa tal Lara? Es una recepcionista nueva en nuestra empresa, dije, removiendo mi café con leche. Parece que se liaron hace 3 meses, cuando yo estaba en un viaje de negocios. De repente, Sara bajó la voz. Espera un momento. Lara. ¿No será una chica de pelo largo, con un lunar junto al ojo izquierdo y que conduce un Mini Cooper rosa? Levanté la cabeza de golpe. ¿Cómo lo sabes? El mes pasado hubo una redada especial por prostitución en el Hotel Palace de Madrid. Su nombre estaba en la lista de las detenidas. Sara buscó en su móvil. Sí, es ella. Lara. Su alias era Linda, y se especializaba en clientes adinerados. Yo estaba de guardia esa noche y le tomé declaración. Insistía en que solo estaba en una cita con su novio. Mis dedos comenzaron a temblar incontrolablemente. ¿Estás segura de que es la misma persona? Absolutamente. Todavía tengo su número de DNI de aquel informe. Sara me cogió la mano. Valentina, una mujer como esta no se ha acercado a Javier por amor. Te aseguro que tiene otras intenciones. Respiré hondo. De repente, la situación se había vuelto mucho más interesante. Sara, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes averiguar con quién más se está viendo? Eso es fácil. Puedo revisar las cámaras de seguridad del hotel. Sara dudó un momento. Pero, Valentina, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a exponerla ahora mismo? No, todavía no es el momento. Miré por la ventana. La luz del sol se derramaba sobre mi rostro a través del cristal. Tengo que dejar que se confíen un poco más. De vuelta en la oficina, fui directamente al departamento de finanzas. Como directora financiera, tenía autoridad para revisar todos los movimientos de las cuentas. Tal como esperaba, en los últimos 3 meses, Javier había desviado más de 800.000 euros bajo el concepto de gastos de representación. La mayor parte, 500.000 euros, había sido ingresada en la cuenta de la promotora de un apartamento en el residencial Salamanca, uno de los complejos más caros de Madrid. Copié todos los datos y los guardé en un archivo encriptado. Justo cuando me iba a levantar, apareció una nueva notificación en la pantalla. Javier había transferido 200.000 euros adicionales desde la cuenta de la empresa a la cuenta personal de Lara. El concepto de la transferencia era suplementos vitamínicos. ¡Qué descaro!, pensé. Apagué el ordenador con una sonrisa gélida. Al llegar a casa por la noche, el salón estaba lleno de risas. Toda la familia política, junto con Lara, estaba sentada alrededor de la mesa. En el centro, había una tarta enorme. Valentina, ya has llegado. Mi suegra, Pilar, me sonrió, algo inusual en ella. Ven, rápido. Estamos celebrando que Lara ha cumplido 3 meses de embarazo. El médico dice que el bebé está muy sano y que sin duda es un niño. Me di cuenta de que Lara llevaba otro anillo de diamantes en el dedo. Era el anillo de compromiso de Tiffany, de un quilate, que Javier me había regalado cuando nos casamos. Ahora brillaba en el dedo de Lara bajo la luz. ¡Felicidades! Dejé mi bolso y fingí no ver el anillo. Voy a cambiarme de ropa. No te vayas, cuñada. La voz melosa de Lara me dio escalofríos. Hoy es un día de celebración para toda la familia. Ven y corta la tarta con nosotros. Mi cuñada Beatriz intervino. Eso, cuñada, no agues la fiesta. De todas formas, cuando nazca el hijo de Lara, tendrás que ser como su segunda madre. Me quedé quieta, sintiendo 8 pares de ojos fijos en mí. Querían verme derrumbarme, enfurecerme. Querían que demostrara que era una esposa histérica y cegada por los celos. Solo así, podrían continuar con su ridícula comedia con la conciencia tranquila. De acuerdo. Sonreí y me acerqué a la mesa. Pero primero dejadme lavarme las manos.
Al pasar junto a Lara, accidentalmente golpeé su vaso de zumo. El líquido rojo se derramó sobre su vestido blanco, extendiéndose al instante. «¡Ah, mi vestido!», gritó Lara. «Oh, lo siento mucho, se me ha resbalado la mano». Mostré mis manos con inocencia. «Pero no te preocupes. Ese vestido solo cuesta 2.000 euros. Pídele a Javier que te compre uno nuevo. Es un hombre muy generoso, capaz de dar la entrada de un apartamento de $500,000 sin pestañear». El silencio se apoderó de la mesa. El rostro de Javier se volvió blanco como la cera. Mi suegra giró bruscamente la cabeza para mirar a su hijo. «¿Qué? ¿$500,000? Lara, nerviosa, intentó excusarse. «Suegra, no es eso, es que... He comprobado que de la cuenta de la empresa han salido más de 800.000 euros», dije con calma. «Pero no pasa nada. Al fin y al cabo, la mitad de las acciones de la empresa son de Javier. Puede gastar su dinero como quiera». Dicho esto, me dirigí a mi dormitorio. A mis espaldas, oía las preguntas histéricas de mi suegra y las excusas entre sollozos de Lara. Cerré la puerta, y apoyada en ella, dejé salir las lágrimas que había contenido todo el día, pero solo lloré 1 minuto. Me sequé las lágrimas y encendí el móvil. Tenía un mensaje de Sara. «Lo tengo. Tu competidora es de armas tomar. Estaba saliendo con 3 hombres a la vez. Uno es Javier, otro es Alejandro Valero, el hijo menor del grupo Valero, y el tercero es el señor Wang, un accionista de vuestra empresa». El mensaje incluía capturas de pantalla de las cámaras de seguridad del hotel. Mostraban a Lara en actitud cariñosa con 3 hombres diferentes. Sin darme cuenta, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Esta mujer, codiciosa y estúpida, no sabía que estaba caminando directamente hacia su propia destrucción, y mi trabajo era simplemente observar en silencio cómo ella misma se ponía la soga al cuello. En la madrugada, llegó un correo de Mónica desde Suiza. «Todo listo. Podemos empezar cuando quieras. Te he puesto en contacto con un banquero privado en Ginebra. Es de total confianza». Respondí. «Iré la semana que viene con la excusa de un seminario de la empresa. Antes, necesito un favor. Averigua qué dice la ley suiza sobre el seguimiento de activos después de un divorcio». Cerré el portátil y miré por la ventana. Las luces de la ciudad seguían brillando. Y en mi corazón, una luz aún más brillante se había encendido. Era la luz de la libertad. «Directora, aquí tiene su tarjeta de embarque». Mi secretario, David, me entregó el maletín. El transporte en Suiza está todo confirmado. El profesor Hans de la Universidad de Zúrich la recogerá personalmente en el aeropuerto. Asentí y revisé mi equipaje por última vez. Había planeado este viaje de negocios 3 semanas atrás, justo después de aquella surrealista reunión familiar. Oficialmente, iba a participar en un seminario sobre normas financieras internacionales. En realidad, era el primer paso de mi plan de venganza. «David, te dejo a cargo de la empresa», dije. Era una de las pocas personas en las que podía confiar. Sobre todo, los informes financieros solo deben publicarse después de que yo los haya revisado personalmente. «Entendido». David dudó un momento. «Directora, el presidente Javier aprobó ayer otros 200.000 euros en gastos de representación. Se procesaron a través de una cuenta de gastos especiales». Esbocé una ligera sonrisa. «Apruébalo. Y asegúrate de que todos los libros de cuentas estén registrados con claridad», añadí, al ver su expresión de desconcierto. «Y guarda todos los recibos y justificantes. Cuanto más detallados, mejor». Cuando el avión despegó, sentí una extraña sensación de liberación mientras observaba cómo la silueta de la ciudad se hacía cada vez más pequeña. Esta ciudad, donde había vivido más de 30 años, esta casa que creía que sería mi hogar para siempre, ahora me asfixiaba. 10 horas después, el avión aterrizó en Zúrich. Mónica, mi amiga de la universidad, me esperaba como había prometido. En cuanto me vio, me dio un fuerte abrazo. «Lo tengo todo listo», susurró en mi oído. «El gerente del banco, mañana a las 9. El agente inmobiliario, a las 2 de la tarde. Me entregó un sobre. Lo que me pediste está todo aquí dentro». En la habitación del hotel abrí el sobre. Contenía una investigación de antecedentes completa sobre Lara. No era una simple recepcionista, sino una intermediaria de alto nivel especializada en tratar con las élites adineradas. Su nombre real era Carla. Tenía 26 años y 3 antecedentes por estafa, aunque siempre había sido absuelta por falta de pruebas. Lo más sorprendente era que había una alta probabilidad de que el padre del bebé que esperaba no fuera Javier. Según la investigación, en la época de la concepción, había mantenido relaciones con al menos otros 2 hombres. «Javier. Ay, Javier», suspiré, mientras leía el informe. «Pensaste que habías encontrado el amor verdadero, pero solo eras un cordero gordo a los ojos de una estafadora profesional». A la mañana siguiente, me reuní con Maurice,
el gerente de un banco privado en Ginebra. Este suizo de mediana edad y aspecto meticuloso escuchó mis peticiones y asintió. Señora, según la ley suiza, siempre que se pueda demostrar el origen lícito de los fondos, es posible abrir una cuenta a su nombre exclusivamente. Dada la considerable suma, recomiendo transferirla en varias veces. ¿Cuánto tiempo tardaremos en transferir todos los fondos? Si todo va bien, podemos completarlo en 3 semanas. No será detectado en una auditoría contable normal. Maurice se ajustó las gafas. Por supuesto. Esto implicará los honorarios correspondientes. El dinero no es un problema. Saqué un USB de mi bolso. Aquí están todos los documentos que prueban el origen de la primera tanda de fondos. Por la tarde, un agente inmobiliario me llevó a una villa a orillas del lago de Lucerna. Era una casa de paredes blancas y tejado rojo. A través de sus ventanales, el lago resplandeciente y las montañas nevadas a lo lejos parecían un cuadro. Está a 20 minutos en coche del centro. Pero la privacidad es total, dijo el agente. El sistema de seguridad de esta comunidad es de primera categoría. Ningún visitante no registrado puede acercarse a la propiedad. De pie en el balcón, respiré el aire fresco. Por un momento, me imaginé viviendo allí. Una vida sin traición ni humillación, despertando cada mañana con la vista del lago y las montañas. La imagen era tan vívida que firmé la carta de intenciones de compra en el acto. Durante las 2 semanas siguientes, de día, asistí al seminario como coartada, y de noche, concreté el plan con Mónica y un equipo de abogados. Los fondos comenzaron a llegar a la cuenta suiza en varias transferencias, y el proceso de escrituración de la propiedad avanzaba en paralelo. Cada noche, en mis videollamadas con Javier, fingía estar cansada y añorar mi hogar. Él debía de estar convencido de que yo era su esposa ingenua, completamente absorta en su trabajo. La noche antes de mi regreso, revisé las imágenes de las cámaras ocultas que había instalado en casa. En el vídeo, Lara, vestida con mi pijama de seda, se probaba mis joyas frente a mi tocador. Sostuvo un collar de diamantes, lo admiró en el espejo y, con una sonrisa de satisfacción, lo guardó en su propio joyero. Si te gusta, quédatelo, pensé en voz baja mientras veía la pantalla. Total, está todo asegurado. El delito de robo se castiga con dureza. La escena más sorprendente vino después. Cuando Javier entró en la habitación, Lara se volvió inmediatamente salamera. Cariño. Las joyas de Valentina son preciosas. Hoy las he llevado al hospital y todo el mundo me ha dicho lo bonitas que eran. Si te gustan, quédatelas, dijo Javier, con un gesto displicente. Total, tiene muchas joyas. No se dará cuenta si faltan algunas. Apagué el vídeo y llamé a mi padre. Papá, mañana vuelvo. Me gustaría verte. Mi padre, Ricardo, es el presidente del Grupo Valero. En su día, no vio con buenos ojos mi matrimonio con Javier. Ese chico es demasiado ambicioso, me advirtió. Y la gente ambiciosa tiene el corazón más frío. Ahora me daba cuenta de lo increíblemente acertado que había sido su juicio. Al día siguiente de mi regreso, fui a la empresa de mi padre con la excusa de presentar un informe sobre el seminario. Desde su despacho, en la última planta de la sede del Grupo Valero, se dominaba toda la ciudad. Bien, ¿qué piensas hacer?, me preguntó mi padre sin rodeos, sirviéndome una taza de té. Le informé de los resultados de mi viaje a Suiza y le mostré los informes sobre Lara. Mi padre guardó silencio durante un largo rato. La empresa de Javier está metida en un gran proyecto, ¿sabes?, dijo de repente. Necesitan una pequeña garantía por nuestra parte. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué proyecto? La recalificación de unos terrenos en Tetuán. Una inversión total de 80 millones de euros. Quieren que entremos para darnos el 30% de las acciones. Mi padre sonrió fríamente. Ayer mismo vino a verme su padre, Antonio. Vino a pedírmelo con una actitud muy sumisa. Antonio, mi suegro. Él, que normalmente era un hombre arrogante, ¿había venido a pedirle un favor a mi padre con humildad? Eso no era normal. Eso significa que tienen problemas de liquidez. Problemas graves, dijo mi padre, sacando un fajo de papeles de un cajón. El ratio de endeudamiento de la empresa de Javier subió al 85% el último semestre. 3 bancos ya les han cortado el crédito. Si no consiguen este proyecto, podrían quebrar por falta de liquidez. Repasé rápidamente los documentos. Un plan audaz se formó en mi mente. Papá, no firmes esa garantía, y tenemos que vender discretamente todas las acciones que tenemos de su empresa. Una chispa de satisfacción brilló en los ojos de mi padre. Ya he empezado. Luego me miró con expresión solemne. Pero, Valentina, ¿estás segura de que quieres seguir este camino? Una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. Desde el día de mi cumpleaños, ya no había vuelta atrás, respondí con calma. De camino a casa, recibí una llamada de David. Directora, tenemos un problema.
El presidente Javier ha pedido de repente ver todos los extractos bancarios de la empresa, especialmente las cuentas de inversión bajo su autoridad. Sentí un vuelco en el corazón. De esas cuentas ya se habían transferido casi 20 millones de euros a Suiza. ¿Por qué de repente quiere revisarlas? Parece que la señorita Lara le ha metido la idea en la cabeza. Le ha dicho que usted podría haber estado desviando dinero de la empresa. Sonreí con frialdad. Dile que puede revisarlas cuando quiera. Ah, ¿y están listos los justificantes de los gastos de representación especiales que te pedí que prepararas? Sí. Están preparados con todo detalle. La voz de David sonaba vacilante. Directora, pero algunos de los gastos son realmente embarazosos. Perfecto. Colgué y marqué inmediatamente otro número. Sara, necesito tu ayuda. ¿Puedes conseguirme una copia del informe y las pruebas que se recopilaron cuando detuvieron a Lara? Al llegar a casa, me encontré con un completo desastre. Mi vestidor había sido revuelto hasta la última prenda, y apenas quedaban cosméticos en mi tocador. Incluso algunas de las obras de arte que coleccionaba habían desaparecido. ¿Ya estás aquí, cuñada? Lara salió de la cocina. Llevaba mi vestido de edición limitada de Dior, y en su muñeca lucía la pulsera de jade que me había legado mi abuela. Javier y yo hemos decidido darle un nuevo aire a la casa. ¿Te gusta? Reprimí el impulso de hacerla pedazos y sonreí. Claro, me encanta. Ah, por cierto. Saqué una bonita caja de mi maleta. Te he traído un regalo de Suiza. Lara abrió la caja con impaciencia. Dentro había un collar de Cartier. En realidad era una réplica de alta calidad que había comprado a toda prisa antes de volver, pero era casi indistinguible del original. Oh, es precioso. Lara se puso el collar de inmediato y se dio una vuelta frente al espejo. Muchas gracias, cuñada. Me alegro de que te guste. Fotografié con mi móvil el momento en que lucía el collar. El original cuesta más de 100.000 euros, así que cuídalo bien. Esa noche, sorprendentemente, Javier fue el primero en hablarme. La rentabilidad de las cuentas de inversión de la empresa es bastante buena. Sus ojos vacilaban. Claramente. Me estaba sondeando. Sí. Empecé a invertir en activos extranjeros el año pasado, y la rentabilidad es un 30% más alta que en el mercado nacional. Le di deliberadamente algo de información real. En particular, un bono suizo de 20 millones de euros tiene una rentabilidad anual del 8%. Los ojos de Javier brillaron. ¿Gestionas todas esas cuentas tú sola? No, todo está registrado en el departamento de finanzas. Puse una expresión inocente. ¿Por qué lo preguntas de repente? Bueno, es que el primo de Lara es un experto en inversiones, y dice que podría ayudarnos a gestionar nuestra cartera de activos de forma más eficiente, dijo, titubeando. Apenas pude contener la risa. Ya estaba pensando en meter mano en mis cuentas de inversión. ¡Qué codicioso! Claro. ¿Por qué no lo invitas un día para que le eche un vistazo? Acepté de buen grado. Ah, por cierto. Papá me dijo que necesitáis apoyo financiero para el proyecto de Tetuán. Javier se puso visiblemente nervioso. ¿Te lo ha dicho tu padre? Sí. Me dijo que lo estaba considerando. Hice una pausa deliberada. Pero la situación del mercado no es muy buena últimamente, así que probablemente solo invierta una parte. Javier se impacientó al instante. Valentina, ese proyecto es muy importante para nuestra familia. ¿No podrías hablar con tu padre para que nos apoye? Ver a ese hombre, antes tan arrogante, suplicándome, me produjo una extraña sensación de placer. Haré lo que pueda, dije, fingiendo pensarlo. Pero mi padre le da mucha importancia a la armonía familiar últimamente. Si se enterara de nuestra situación especial, podría preocuparse. El rostro de Javier se endureció. ¿Me estás amenazando? ¿Cómo puedes decir eso? Puse cara de ofendida. Solo digo la verdad. Ya conoces a mi padre. Odia las situaciones turbias. Dicho esto, me di la vuelta y me fui a mi habitación. Javier se quedó solo en el salón, con el rostro cambiando de color. En cuanto cerré la puerta, encendí el móvil y revisé las imágenes de la cámara oculta. Lara estaba en el dormitorio, revolviendo mis cajones. En su mano tenía mi pasaporte y varias tarjetas de crédito. Roba, llévatelo todo, susurré. Con cada cosa que te lleves cavas tu propia tumba un poco más hondo. En la madrugada accedí a mi cuenta bancaria suiza. Confirmé que los últimos 5 millones de euros habían sido ingresados. Solo 3 semanas más y toda la transferencia de activos estaría completa. Entonces, este juego pasaría a la siguiente fase. Afuera, la luna fría brillaba en lo alto. Recordé las palabras de mi padre. Una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. Cierto, no necesitaba un camino de regreso. Solo necesitaba un camino hacia la libertad, aunque ese camino tuviera que pasar por el infierno. Hija, trae un poco de fruta, anda.
Mi suegra Pilar me dio la orden como si yo fuera una sirvienta. Con una sonrisa, le serví la fruta que había pelado y cortado con esmero. Hoy era el 60º cumpleaños de mi suegra. La familia García había reservado un salón de banquetes en el hotel más lujoso de la ciudad, invitando a casi 200 parientes. Lara, con su vientre ya prominente, se paseaba entre los invitados como un pavo real, recibiendo felicitaciones y halagos. «¡Qué suerte tiene nuestro Javier! Pronto tendrá un hijo», dijo un pariente en voz alta, mirándome de reojo. No como otras, que después de tantos años de matrimonio no han sido capaces de dar un heredero. El salón se quedó en silencio por un momento. Mis nudillos se pusieron blancos alrededor de la copa de champán, pero mantuve una sonrisa elegante en mi rostro. Javier carraspeó incómodamente, mientras Lara, victoriosa, se aferraba a su brazo y me miraba desafiante. «Suegra, que cumplas muchos más». Levanté mi copa para brindar, alzando la voz a propósito. «No se preocupe, Javier y yo la cuidaremos muy bien para que pueda abrazar a su primer nieto lo antes posible». Mi suegra me dedicó una rara sonrisa de aprobación, y los invitados a mi alrededor elogiaron mi generosidad y sabiduría. Sin embargo, no se me escapó la mirada compleja con la que mi cuñado, Miguel, me observaba desde un rincón. A mitad del banquete, aproveché la oportunidad para acercarme al señor Romero, el vicepresidente de la empresa. Era un pariente lejano de la familia García y un veterano del departamento de finanzas. «Señor Romero, ¿la situación financiera de la empresa es un poco difícil últimamente?», pregunté en voz baja. «Me parece que el pago de algunos proyectos se está retrasando». El señor Romero me miró con recelo. «Directora, ¿por qué pregunta eso de repente?» «Solo estoy preocupada». Le serví un poco de té. «Yo también soy accionista. Últimamente he oído algunos rumores preocupantes. La falta de fondos para el proyecto de Tetuán es grave, ¿verdad?». El señor Romero dudó un momento, y finalmente suspiró. «Para serle franco, el presidente Javier ha retirado una gran cantidad de fondos de la empresa últimamente. No sé la cantidad exacta, pero según un contable del equipo, solo el mes pasado fueron casi 3 millones de euros. «¿Es por el piso de la señorita Lara, verdad?», pregunté como si nada. El señor Romero me miró horrorizado. ¿Lo sabía? La entrada del ático en el residencial Salamanca fue de 5 millones. 3 salieron de la cuenta de la empresa y los otros 2 de la cuenta personal de Javier. Agité ligeramente mi taza de té. La señorita Lara firmó el contrato de arras, pero aún no han podido escriturar porque ella tiene otras deudas pendientes. El rostro del señor Romero se endureció. «Directora, ¿cómo sabe todo esto con tanto detalle?» «De formación profesional». Tomé un sorbo de té. «Señor Romero, sí. Solo si alguien decidiera investigar estos libros de cuentas, ¿de qué lado se pondría usted?». Antes de que pudiera responder, se armó un revuelo en el centro del salón. Lara, cogida de la mano de Javier, gritaba a los invitados: «Atención a todos. Ya hemos elegido nombre para nuestro bebé. Si es niño, se llamará Mateo, y si es niña, Sofía». Los invitados aplaudieron y mi suegra Pilar sonreía de oreja a oreja. «¡Qué bien! ¡Qué nombres tan bonitos! Mateo y Sofía, nombres de hijos buenos y obedientes». Discretamente activé la grabadora de mi móvil. Me acerqué a Javier. «Javier, ¿qué nombres tan bonitos?» «Pero…». Dejé la frase en el aire. «He oído que la zona del residencial Salamanca no tiene buenos colegios. ¿Qué tal si os mudáis a La Moraleja? Es un poco más caro, pero por el futuro del niño». «No hace falta», dijo Javier con firmeza. «Ese piso es más que suficiente. Tiene más de 200 metros cuadrados», y abrazó a Lara con orgullo. «En el futuro, toda mi fortuna será para mi hijo. ¿Crees que me preocupará no poder enviarlo a un buen colegio? ¿De verdad? ¿Toda tu fortuna para tu hijo?», pregunté, fingiendo sorpresa. «¿Y tus acciones de la empresa?». «Por supuesto, todo para mi hijo». La voz de Javier, probablemente por el alcohol, se hizo más fuerte. «¿Para quién crees que he trabajado toda mi vida?». «Para mi hijo. Que todos los presentes sean testigos. Cuando nazca mi hijo, pondré todos mis bienes a su nombre». Los invitados volvieron a aplaudir, y Lara me lanzó una mirada desafiante con una sonrisa de victoria. Yo sonreí y asentí, mientras comprobaba que mi móvil, en el bolsillo, seguía grabando. Al terminar el banquete, me excusé diciendo que tenía trabajo, y fui directamente a la oficina. En la oficina vacía, encendí el ordenador y abrí todos los registros financieros de los últimos 3 meses. El señor Romero tenía razón. Javier había malversado una cantidad ingente de fondos, y sus métodos eran tan torpes que apenas había intentado ocultarlo. Copié todas las pruebas en un USB encriptado. Y entonces, tomé una decisión audaz. Dejé un rastro en el historial de acceso al sistema. Un rastro obvio,
pero que pareciera un error accidental. Si Javier revisaba los registros, sabría sin duda que alguien había estado rastreando sus movimientos financieros. Cuando terminé, ya era de madrugada. Estaba estirándome y apagando el ordenador cuando saltó una nueva notificación de correo electrónico. Era un mensaje de Mónica, desde Suiza. Valentina, la última transferencia ha llegado a mi cuenta sin problemas. El papeleo de la propiedad también está terminado. Las llaves y los documentos están guardados en la caja de seguridad del banco, como pediste. Y sobre lo que preguntaste del seguimiento de activos postdivorcio, la ley suiza es bastante diferente a la española. Antes de que pudiera terminar de leer, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Javier, con la cara enrojecida por el alcohol, estaba en el umbral. Así que estabas aquí. Se acercó a grandes zancadas. Has estado revisando los libros de la empresa, ¿verdad? Cerré el portátil con calma. Es una revisión rutinaria. Como directora financiera, es parte de mi trabajo. No me vengas con cuentos. Javier golpeó el escritorio con la palma de la mano. Lara tenía razón. Me has estado investigando. ¿Investigando? Sonreí con frialdad. ¿Te refieres a investigar cómo malversaste fondos de la empresa para comprarle un piso a tu amante? ¿O a investigar tus sucios gastos de representación? El rostro de Javier se volvió blanco como la cera. Tú. ¿Cómo? Sé mucho más de lo que te imaginas. Me levanté y lo miré a los ojos. Por ejemplo, los 3 hombres con los que Lara se veía a la vez, o su brillante historial de estafas, o... Hice una pausa deliberada, sobre quién es el verdadero padre del bebé que lleva en su vientre. El puño de Javier golpeó la pared con fuerza. Cállate, son tonterías. ¿Lo son? Abrí mi móvil y le mostré la foto que me había enviado Sara. Esta es una imagen de las cámaras de seguridad del hotel, con Lara y Alejandro Valero entrando juntos, una semana antes de que te dijera que estaba embarazada, y esta. Pasé a la siguiente imagen. Es ella saliendo del hotel con el señor Wang, uno de nuestros accionistas. Para entonces ya estaba de 2 meses. Los ojos de Javier se abrieron de par en par y su respiración se volvió agitada. No, es imposible. Una prueba de paternidad es muy sencilla. Se puede hacer en cuanto nazca el bebé. Guardé el móvil. Pero probablemente no hará falta esperar tanto. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier, a la defensiva. Divorciémonos, dije con calma. Quiero poner fin a esta farsa de una vez por todas. Javier se quedó perplejo un momento, y luego una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Divorcio. De acuerdo, pero no pienses que te llevarás ni un céntimo. La empresa es mía, la casa es mía, todo es mío. La ley no dirá lo mismo. Lo provoqué deliberadamente. Tengo derecho a la mitad de los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio. Javier perdió por completo los estribos. Te lo voy a dejar muy claro, Valentina. Saldrás de esa casa con lo puesto. Te echaré a la calle sin nada. Mañana mismo haré que el equipo de finanzas cree unos libros de cuentas nuevos. Si te acuso de malversación, ¿a quién crees que creerá el juez? Fingí estar aterrorizada. No serías capaz de hacer algo así. Claro que soy capaz, y lo haré, dijo Javier, triunfante. Así que más te vale firmar los papeles del divorcio sin rechistar. De lo contrario, no tendré piedad. Bajé la cabeza y empecé a sollozar, haciendo que pareciera que me estaba desmoronando. Javier, creyendo que estaba llorando, se envalentonó aún más. Deberías haber actuado así desde el principio. Si hubieras aceptado a Lara sin más, no habrías llegado a esto. Ahora es demasiado tarde para arrepentirse. Cuando salió dando un portazo, levanté la cabeza. No había ni una lágrima en mi rostro. Al contrario, una sonrisa fría se dibujaba en mis labios. Toda la conversación acababa de ser grabada por otro teléfono que llevaba en el bolsillo. Encendí el ordenador y envié rápidamente un correo a Mónica. Acelera la última fase. Tendremos que pasar al plan B. Luego envié un mensaje encriptado a mi padre. Inicia la recuperación de fondos. Cuando terminé me recliné en la silla. Todo iba según el plan. La ira de Javier, sus amenazas, incluso su plan para incriminarme. Todo estaba dentro de mis previsiones. Lo más irónico era que él mismo había dicho que me echaría sin nada. Esa sería la prueba más contundente en un juicio. Si a eso le sumaba la grabación del banquete en la que prometía dar toda su fortuna a su hijo y las pruebas de su malversación, el resultado estaba claro. Apagué la luz y me acerqué al ventanal para contemplar las luces de la noche. Los letreros de neón a lo lejos parecían fuegos artificiales celebrando mi victoria. La venganza es un plato que se sirve frío. A partir de mañana, ejecutaría la siguiente fase de mi plan. Interpretar el papel de una esposa destrozada por el trauma psicológico. La esposa abnegada, llevada a la locura por su marido y su amante. ¿Qué personaje más perfecto? ¿Quién sospecharía que una mujer así podría estar planeando una venganza tan meticulosa? Cogí un portarretratos del escritorio.
Era una foto de nuestra boda. Saqué la foto con cuidado y la rompí por la mitad. Luego metí la mitad con el rostro de Javier en la destructora de papel. El juego ha comenzado, cariño, susurré en la oficina vacía. Espero que te guste el final que he preparado para ti. Urgencias. La luz del amanecer se colaba por las rendijas de la persiana. Tumbada en una camilla, miraba fijamente al techo. Mi interpretación de un colapso nervioso la noche anterior había sido impecable. Destrocé todo en casa, grité histéricamente, y finalmente caí al suelo, echando espuma por la boca. Tensión arterial del paciente, normal. Saturación de oxígeno, 98. No hay lesiones externas, dijo el médico a la enfermera. Sin embargo, el reflejo pupilar a la luz es lento. Se sospecha de un trastorno disociativo por trauma psicológico severo. Mantuve una expresión vacía, sin siquiera parpadear. En un rincón, el rostro de Javier estaba lleno de fastidio. Mi cuñada Beatriz fingía una preocupación desmedida. Doctor, mi cuñada debe de haber sufrido un shock terrible. Todo es culpa de mi hermano. ¿De qué sirve decir eso ahora?, espetó Javier en voz baja. Dele algún medicamento y que nos la podamos llevar a casa. Eso no será posible, dijo el médico, ajustándose las gafas. La paciente se encuentra actualmente en un estado de trastorno depresivo mayor, con síntomas psicóticos. Necesita al menos 2 semanas de observación hospitalaria. La cara de Javier se ensombreció. ¿2 semanas? ¿Tanto tiempo? El tratamiento de enfermedades mentales no se puede apresurar. La voz del médico era firme. Si el tutor no coopera, podríamos solicitar un ingreso forzoso a través del juzgado. Casi me eché a reír. Ese médico era el primo de una amiga de la universidad. Anoche lo había contactado en secreto, y habíamos planeado juntos todo este escenario de diagnóstico. Nadie sospecharía que una loca en un psiquiátrico pudiera estar tramando algo. De acuerdo, que la ingresen, dijo Javier, a regañadientes. Beatriz, quédate tú a cuidar de tu cuñada. Cuando Beatriz intentó protestar, el médico añadió: la paciente necesita reposo absoluto. Los tutores pueden turnarse para visitarla, pero las visitas no deben exceder 1 hora. Una vez que me trasladaron a una habitación individual, todos se fueron. En cuanto oí la puerta cerrarse, me levanté de la cama de un salto. Saqué el teléfono que había logrado ocultar en mi ropa interior. El primer mensaje era de Mónica. Todos los trámites en Suiza completados. Lista para empezar cuando quieras. El segundo era de mi padre. Garantía rechazada. Iniciando recuperación de fondos. El tercero era de Sara. Lara tiene cita hoy en la clínica Ruber. He enviado a alguien para conseguir una copia del informe. Respondí rápidamente. Céntrate en el grupo sanguíneo y las semanas de gestación. Luego borré todos los registros. Apenas había guardado el teléfono cuando oí girar el pomo de la puerta. Me tumbé rápidamente en la cama y volví a mi expresión vacía. Beatriz entró con una cesta de fruta. Su rostro rebosaba una falsa preocupación. «Cuñada, ¿estás un poco mejor?» Me limité a mirar al techo, sin moverme. «Ay, no te lo tomes tan a pecho», dijo, sentándose junto a la cama, pero su voz destilaba regocijo. «Que Lara esté embarazada es algo bueno. Cuando nazca el bebé, tú también podrás ayudar a cuidarlo». Bajo la manta, mis dedos se crisparon, pero mi rostro permaneció impasible. «Ah, por cierto», dijo Beatriz, bajando de repente la voz. «Mi padre me ha preguntado que cuándo va a firmar tu padre la garantía, la del proyecto de Tetuán. Dice que no puede esperar mucho más». Así que era eso, pensé con desdén. Lo que les preocupaba no era mi salud, sino el dinero de mi familia. Como no respondí, Beatriz me dio un empujón con fastidio. «¿Me estás escuchando? No finjas que no me oyes. Toda la familia está patas arriba y tú aquí haciéndote la loca tan cómodamente». Lentamente, giré la cabeza y la miré con la expresión más vacía que pude fingir. Y de repente, abrí la boca y sonreí de oreja a oreja. «Hay mucha sangre». Beatriz retrocedió, asustada. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo?» «La sangre del bebé». «Está todo teñido de rojo», dije con voz ronca, mirando fijamente su vientre. Beatriz, pálida, agarró su bolso y salió corriendo. «Médico, enfermera, esta mujer está loca». Cuando la puerta se cerró de golpe, recuperé la compostura. Saqué un bolígrafo que había escondido bajo la almohada y escribí unas palabras clave en mi antebrazo. Garantía. Tetuán. 2 semanas. A la mañana siguiente, una joven enfermera vino a darme la medicación. «Valentina, es hora de su medicación». Me entregó las pastillas y un vaso de agua, y discretamente me deslizó una nota en la mano. Cuando la enfermera se fue, abrí la nota. Resultados del análisis de Lara obtenidos. Grupo sanguíneo AB. 14 semanas de gestación. Se adjunta foto del informe. Sara. Casi me echo a reír. Javier era del grupo O y yo del A.
Según las leyes de Mendel, su hijo nunca podría ser del grupo AB. Esta tal Lara había intentado estafarlos sin tener ni los conocimientos más básicos de biología. Mastiqué la nota hasta hacerla una pulpa. La tiré al inodoro y tiré de la cadena. Luego empecé a hacer cálculos. 14 semanas de gestación, es decir, 3 meses y medio. En esa época, Javier estaba en un viaje de negocios en Estados Unidos. Y según la información de Sara, durante ese periodo, Lara había mantenido relaciones con al menos otros 2 hombres. Al mediodía, Javier vino a verme en persona, algo inesperado. Incluso trajo un ramo de flores, un gesto puramente hipócrita. Valentina, ¿estás mejor? Se mantuvo a 2 metros de la cama, como si mi enfermedad fuera contagiosa. Continué con mi actuación. Miré a un rincón de la pared y empecé a hablar sola. Arañita, no te escapes. Mamá te hará un vestidito. Javier frunció el ceño. ¿Qué ha dicho el médico? ¿Cuándo te darán el alta? Alta. Sangre. Hay sangre por todas partes. De repente, le agarré del brazo. Tú también la viste, ¿verdad? ¿La sangre del bebé? Me apartó la mano bruscamente. Ya basta de fingir. Tengo 1000 cosas que hacer en la empresa y tú aquí perdiendo el tiempo. Empresa. Dinero. Hay mucho dinero. Sonreí como una tonta. Se ha ido volando. Todo se ha ido volando. La cara de Javier cambió. ¿Qué quieres decir? ¿Qué dinero se ha ido volando? Me di la vuelta hacia la pared y dejé de prestarle atención. Javier caminó nerviosamente por la habitación y finalmente se fue, enfadado. Sabía que iría directamente a comprobar las cuentas de la empresa, y allí le esperaba una gran sorpresa. Como mi padre ya había iniciado la recuperación de fondos, la liquidez de la empresa pronto se agotaría. Por la tarde la enfermera volvió, esta vez, con noticias más importantes. Señora Valentina, un señor que dice ser su amigo, el señor Martín, la está esperando abajo. Dice que ha venido por un asunto de tasación de antigüedades. Mis ojos brillaron ligeramente. El señor Martín, mi contacto para la venta de antigüedades. Parece que mi plan seguía su curso. ¿Podría verlo? Pregunté en voz baja. La enfermera asintió. El doctor dice que una actividad social moderada puede ayudar a su recuperación. Se lo prepararé todo. 10 minutos después, mi amigo fue conducido a mi habitación. Llevaba una bata de médico, disfrazado de psicoterapeuta del hospital. Señora Valentina, he venido para su sesión de terapia artística, dijo con expresión seria, guiñándome un ojo. La enfermera salió discretamente y se quedó vigilando fuera. Mi amigo bajó la voz al instante. He sacado todo. La cerámica de la dinastía Song, el joyero de tu abuela. Todo. Desde Suiza ya han confirmado la recepción. ¿No te han descubierto? Pregunté en voz baja. En absoluto. Lo saqué del trastero con la excusa de un tratamiento antihumedad. Mi amigo sonrió triunfante. Tu cuñada incluso me felicitó por mi meticulosidad. No pude evitar sonreír. La familia García no tenía ni idea del verdadero valor de esos trastos viejos. Aquel juego de té de la dinastía Song era una reliquia de valor incalculable. Una sola pieza valía millones. Y en el joyero de mi abuela había 3 rarísimos diamantes rosas. ¿Y esto? Mi amigo sacó una pequeña y exquisita caja de su maletín. Lo que me pediste especialmente. Abrí la caja. Dentro había un antiguo colgante de jade. Era la joya de la familia, que mi abuela me había dado en secreto justo antes de morir. Me dijo que su valor era incalculable. Lo había escondido en un compartimento secreto en la pared de mi dormitorio. Ni siquiera Javier sabía de su existencia. Gracias. Guardé el colgante con cuidado dentro de mi ropa. Un favor más. Dale esto a Sara. Le entregué una nota con una contraseña y un número de cuenta. Justo después de que mi amigo se fuera, Beatriz volvió a aparecer. Esta vez, con noticias impactantes. Cuñada. Lara ha perdido al bebé. Levanté la cabeza de golpe. Esta vez no era una actuación. Estaba realmente sorprendida. Ha sido hace un rato. De repente, empezó a sangrar muchísimo. El rostro de Beatriz mostraba una extraña excitación. El médico no ha podido hacer nada. Al instante, supe lo que había pasado, pero por fuera mantuve mi expresión vacía. ¿Sangre? ¿Has visto mucha sangre? Sí, tú lo predijiste, dijo Beatriz, excitada. Mi madre dice que es la voluntad del cielo, que esa tal Lara no tenía la bendición de tener un hijo de nuestra familia. En ese momento Javier irrumpió en la habitación. Tenía los ojos inyectados en sangre. Valentina, has sido tú. Me encogí en un rincón de la cama, fingiendo terror. La araña. La pequeña araña. Hermano, ¿qué haces? Tu cuñada ha estado en el hospital todo el tiempo. Beatriz se interpuso. Entonces, ¿por qué Lara ha tenido un aborto de repente? El médico dijo que parecía que había comido algo en mal estado.
Javier me señaló con el dedo. Seguro que tú lo has ordenado. Tú odiabas a Lara. ¡Basta ya!, gritó Beatriz de repente. El médico ha dicho que Lara ya tenía riesgo de aborto desde el principio. Y, dudó un momento. También había un problema con el análisis de su grupo sanguíneo. Javier se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? Míralo tú mismo. Beatriz sacó un papel de su bolso. Es una copia del informe de Lara. Javier leyó rápidamente el documento. Su rostro se fue endureciendo. Es imposible. Mi madre ya ha hecho que lo investiguen, dijo Beatriz en voz baja. Lara estaba saliendo con otros hombres en esa época. Es posible que el bebé no fuera tuyo. Javier se quedó allí, como si le hubiera caído un rayo. Dentro de la cama apenas podía contener la risa. Esta comedia era mucho más interesante de lo que había imaginado. De repente sonó el teléfono de Javier. Contestó mecánicamente. Su expresión pasó del shock al pánico. ¿Qué? ¿Que el señor Romero ha traído a unos auditores para revisar los libros? ¿Desde cuándo lo sabe tu padre? Voy para allá ahora mismo. Colgó y me lanzó una mirada asesina. No creas que por hacerte la loca me vas a engañar. Lo de la empresa aún no ha terminado. Dicho esto, salió corriendo de la habitación. Beatriz dudó un momento y lo siguió. Por fin la habitación quedó en silencio. Solté un largo suspiro y saqué el móvil de debajo de la almohada. Tenía un mensaje corto de mi padre. Comienza la retirada. Respondí. Estaré en el hospital 3 días más. Guardé el teléfono y me acerqué a la ventana. El atardecer teñía de sangre toda la ciudad. Parecía el gran final de una obra de teatro, y yo sabía que lo mejor aún estaba por llegar. Esa noche, mi estado mejoró de repente y pude mantener conversaciones sencillas. El médico de guardia, asombrado por este milagro médico, lo anotó en mi historial y recomendó unos días más de ingreso para observar mi evolución. Al día siguiente, Beatriz vino con más buenas noticias. Después de que Lara ingresara por el aborto, 3 hombres aparecieron simultáneamente en su habitación, entre ellos Alejandro Valero, del Grupo Valero, lo que provocó un escándalo monumental. En la empresa, el señor Romero había denunciado la malversación de fondos de Javier y el Consejo de Administración había exigido una auditoría completa. Y lo más irónico de todo, mi suegra, Pilar, descubrió que más de la mitad de sus queridas joyas habían desaparecido. Todas habían sido robadas y vendidas por Lara. Mamá está ingresada en el hospital por el shock, dijo Beatriz, con cara de funeral. La casa es un caos. Papá dice que todo es culpa de mi hermano por traer a esa mala mujer a casa. Le di unas palmaditas en la mano, impotente. No te preocupes, pronto me darán el alta y os ayudaré. Beatriz pareció conmovida y me cogió la mano. Cuñada, eres la única que nos queda. Esa bruja de Lara, ¿quién sabe cuánto dinero le ha sacado a mi hermano? Sonreí y asentí. Por dentro pensé, esto no es más que el principio. Lo divertido empieza ahora. 3 días después, el médico me dio el alta. Javier no vino a recogerme. En su lugar, vino mi cuñado, Miguel. En el coche, dudó varias veces antes de decir finalmente una sola frase. Cuñada. Lo siento. Cuando llegué a casa, todas mis cosas habían sido trasladadas al trastero. La habitación principal, que había sido ocupada por Lara, era ahora un caos. En la pared todavía colgaban algunas fotos de ella y Javier juntos. En silencio, las descolgué y las corté en pedazos con unas tijeras. A altas horas de la noche, Javier llegó a casa, borracho y tambaleándose. Al verme, se detuvo en seco. ¿Cómo es que te han dado el alta? El médico ha dicho que ya estoy bien, respondí con calma. Me miró fijamente durante unos segundos, y de repente, se arrodilló ante mí y me abrazó las piernas. Valentina, lo siento. Me equivoqué. Esa bruja de Lara me engañó. El bebé ni siquiera era mío. Ahora la empresa está hecha un desastre. Por favor, ayúdame. Acaricié su cabeza suavemente, como si consolara a un perro perdido. No te preocupes, todo saldrá bien. Y lo decía en serio. Realmente todo estaba saliendo bien según mi plan. Para mí, claro. En la madrugada confirmé la notificación del banco suizo. Última transferencia completada. Mañana solicitaría formalmente el divorcio. Y ese hombre, que una vez pensó que podía dominar el mundo, se daría cuenta de que lo había perdido todo. Toqué el colgante de jade que llevaba guardado en el pijama. Su tacto frío me tranquilizó. Mi abuela tenía razón. Los tesoros más valiosos a menudo se esconden en los lugares más insospechados. Al igual que la venganza perfecta, a menudo se viste con la máscara de la más absoluta sumisión. 3 de la madrugada. Llegó el correo de confirmación final del banco suizo. Leí y releí las pocas líneas en la pantalla de mi móvil. Estimada cliente, la transferencia de todos sus activos ha sido completada. El importe total es de 120 millones de francos suizos.
Si necesita cualquier ayuda adicional, no dude en contactar con su gestor. La primera luz del amanecer apenas se insinuaba en el horizonte. Solté un suspiro silencioso. 2 años de planificación meticulosa finalmente daban su fruto. Hoy, marcado con un círculo rojo en el calendario, era exactamente 6 meses después de mi 32º cumpleaños. Medio año exacto desde aquella reunión familiar de pesadilla. Me levanté y elegí deliberadamente un sencillo traje beige y un maquillaje ligero. Quería parecer humilde y sumisa. Mi reflejo en el espejo era el de una mujer patética, completamente agotada por la vida. Valentina, qué temprano te has levantado. Javier salió de la habitación de invitados. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. Después de que se descubriera el engaño de Lara, había sido desterrado del dormitorio principal, pero seguía viviendo en la casa con un descaro increíble. Sí, tengo algo que deciros, dije con voz suave, manteniendo la cabeza gacha. ¿Puedes pedirle a tu padre y a tu madre que vengan también? Javier me miró con recelo. ¿Qué pasa? Es sobre nuestro futuro. Levanté la vista, dejando que las lágrimas asomaran a mis ojos. Ya he aceptado la situación. 1 hora después, los 8 miembros de la familia García estaban reunidos de nuevo en nuestro salón. Era la misma escena de aquella comedia de hacía medio año. La única diferencia era que Lara no estaba. Y en su lugar, el rostro de Javier estaba marcado por el cansancio y la ansiedad. «Hija, ¿qué pasa? ¿Por qué nos has llamado con tanta prisa?», preguntó mi suegra Pilar con fastidio. Desde el robo de sus joyas, parecía haber envejecido 10 años. Me puse de pie en el centro del salón, con las manos juntas delante de mí como una convicta esperando su sentencia. «Padre, madre, a todos. He decidido divorciarme de Javier». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Javier levantó la cabeza de golpe. «¿Qué?». «Lo he pensado mucho», continué, manteniendo mi tono dócil. «Este matrimonio ya no tiene sentido. Lo mejor es que nos separemos amistosamente». Mi suegro Antonio entrecerró los ojos. «¿Y cómo quieres separarte?». «Es muy simple», dije en voz baja. «Me iré con lo puesto. Solo cogeré algunas cosas de recuerdo. La empresa, la casa, los ahorros. Todo se lo dejo a Javier». La expresión de Javier pasó del asombro a la sospecha, y finalmente, a una alegría codiciosa. «¿Lo dices en serio?». «Sí, muy en serio», asentí. «Pero tengo una condición. Tenemos que firmar los papeles hoy mismo e ir al juzgado a registrarlo». Mi suegra, Pilar, se puso inmediatamente en guardia. «¿Por qué tanta prisa? ¿Qué estás tramando?». «Mamá», la interrumpió Javier. «Valentina está cediendo tanto. ¿Qué más quieres sospechar?». Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de excitación. «De acuerdo. Vamos hoy mismo al juzgado». «Un momento». Mi cuñado Miguel habló de repente. «Cuñada, ¿de verdad no vas a pedir nada?». «Esto es un poco extraño». Sonreí con amargura. «Miguel, ¿crees que ahora mismo me importa el dinero?». Miré a mi alrededor, recorriendo una a una las caras llenas de codicia. En los últimos 6 meses, he perdido a mi marido, he perdido mi hogar, e incluso estuve a punto de perder la cordura. Ahora solo quiero empezar de nuevo. La actuación fue perfecta. Vi cómo la desconfianza desaparecía lentamente de los ojos de mi suegra. Javier, impaciente, ya estaba sacando el móvil para llamar a su abogado. «Ah, por cierto», dije, como si acabara de acordarme. «¿Puedo ir un momento al dormitorio a recoger mis cosas personales?». «Solo algo de ropa vieja y un álbum de fotos». Javier hizo un gesto con la mano. «Claro, haz lo que quieras. ¿Necesitas ayuda?». «No, gracias. Puedo sola». Me dirigí al dormitorio, reprimiendo una sonrisa. En cuanto cerré la puerta, saqué la maleta que ya tenía preparada debajo de la cama, fingí meter un par de prendas y un álbum, pero mi verdadero objetivo era el compartimento secreto en la pared. Moví la mesita de noche y golpeé suavemente la pared. Enseguida encontré el punto donde sonaba hueco. Con una horquilla, levanté con cuidado el papel pintado suelto y metí la mano. Encontré una pequeña bolsa de seda. Dentro, el colgante de jade de mi abuela descansaba intacto. Bajo la luz de la mañana, emitía un suave resplandor. Esta pieza de la época de los reinos combatientes era una reliquia familiar, con un valor suficiente como para comprar esta casa entera varias veces. Mi abuela me lo había dado en secreto cuando me casé, advirtiéndome que nunca se lo mencionara a la familia García. Lo encontré. Besé el colgante y lo guardé con cuidado en mi pecho. 10 minutos después volví al salón con la maleta. Javier ya tenía listo el acuerdo de divorcio y estaba hablando por teléfono con su abogado. Sí, como habíamos hablado. Ella renuncia voluntariamente a todos los bienes. Sí, correcto. Lo va a firmar ahora mismo.
Me senté a su lado en silencio y apunté disimuladamente mi teléfono hacia él para grabar su voz arrogante. Esa mujer es una completa idiota. Después de años trabajando gratis como una sirvienta en mi casa, ahora se va con las manos vacías. Jaja, esta grabación sería un bonito recuerdo. Al mediodía, fuimos al juzgado. El proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo. En menos de una hora, mi certificado de matrimonio se convirtió en un certificado de divorcio. Al salir del juzgado, Javier soltó un largo suspiro, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Valentina, gracias por todo este tiempo, dijo, hipócritamente. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en llamarme. Sonreí y asentí. Lo haré. Ah, por cierto, saqué un sobre de mi bolso. Esto es un regalo para ti. Felicidades por recuperar tu libertad. Javier cogió el sobre con extrañeza. ¿Qué es esto? Ábrelo cuando llegues a casa. Me di la vuelta hacia el taxi que ya me esperaba. Adiós, Javier. Mientras el taxi se alejaba, vi por la ventanilla trasera cómo Javier, incapaz de contenerse, abría el sobre. Dentro estaban las fotos de Lara entrando y saliendo del hotel con otros hombres, y un informe de predicción de ADN que indicaba una probabilidad del 99% de que Javier no fuera el padre del bebé. El primer regalo. Espero que te guste, susurré. Mi siguiente parada fue el banco. Tenía una cita con mi banquero privado para finalizar los trámites. Señora Valentina, ¿desea cancelar esta cuenta conjunta?, preguntó el gestor. Queda un saldo de más de 300.000 euros. Transfiéralo todo a esta cuenta, le entregué una nota, y luego, ciérrela. Era otra cuenta conjunta de cuya existencia Javier ni siquiera se acordaba. El dinero que habíamos ahorrado al principio de nuestro matrimonio, nuestro fondo de los sueños, después de que la empresa creciera, él se había olvidado por completo de ese dinero. Del banco, fui a la oficina de correos. Envié 2 paquetes. El primero, a mi suegra, Pilar. Contenía copias de los recibos de las casas de empeño donde Lara había vendido sus joyas, junto con fotos de los objetos. El segundo, al señor Romero, el vicepresidente de la empresa, contenía todas las pruebas irrefutables de la malversación de fondos de Javier. Mi último destino fue un bufete de abogados. Mi abogado ya me estaba esperando. Directora, está todo listo. Deslizó una pila de documentos hacia mí. Aquí están todos los papeles legales que solicitó. El certificado de renuncia a los bienes gananciales, el contrato de transferencia de acciones de la empresa y la declaración de exención de deudas. Los revisé rápidamente, confirmé que todo estaba en orden y firmé. ¿Cuándo lo recibirá la otra parte? Mañana por la mañana iré personalmente a la empresa del señor Javier para entregárselo. El abogado sonrió. Y le recordaré que, según este acuerdo, al renunciar a todos los bienes, usted también queda exenta de todas las deudas conjuntas. Según mis investigaciones, la deuda actual de la empresa se acerca a los 20 millones de euros. Asentí, satisfecha. Era perfecto. Al atardecer, volví a la casa que ya no podía llamar mía para hacer una última limpieza. Javier no estaba. Probablemente estaría buscando a Lara para pedirle explicaciones. Para mí, era la situación ideal. En el trastero, encontré una caja polvorienta. Contenía recuerdos de mi época universitaria. De un viejo anuario descolorido, saqué una pequeña y vieja llave. La llave de la caja de seguridad del banco suizo. Había permanecido oculta allí, sin que nadie supiera su valor. Justo cuando me iba a ir, sonó mi teléfono. Era mi padre. ¿Has terminado?, preguntó mi padre conciso. Sí. Acabo de firmar. El vuelo a Suiza sale mañana por la mañana. Mi padre guardó silencio un momento. Valentina, ¿de verdad tienes que llegar a esto? Papá, ya conoces mi carácter, dije en voz baja. Una vez que tomo una decisión, nunca doy marcha atrás. Entendido. Mi padre suspiró. Solo recuerda una cosa. Pase lo que pase, el Grupo Valero siempre estará de tu lado. Colgué, y eché un último vistazo a la casa donde había vivido 5 años. Sorprendentemente, no sentía ninguna nostalgia. Todos los buenos recuerdos se habían hecho añicos en aquella comedia del día de mi cumpleaños. Volví al apartamento que había alquilado temporalmente y empecé a hacer la maleta. En realidad, no tenía mucho que empacar. Las cosas importantes ya las había enviado a Suiza a través de un amigo. Solo necesitaba algo de ropa para cambiarme y los documentos esenciales. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Sara. Valentina, ¿qué demonios has hecho? Javier está buscando a Lara como un loco. La voz de Sara sonaba excitada. Acaba de irrumpir en el hotel donde se aloja ella y ha destrozado la habitación. Solo le he contado un poco de la verdad, dije, como si nada. No es solo eso. Sara bajó la voz. Me acaba de llegar información de la comisaría.
De repente, el banco ha enviado una inspección a la empresa de Javier. Alguien ha denunciado una contabilidad fraudulenta. Esto tiene que ver contigo, ¿verdad? Respondí con una sonrisa. Sara, mañana me voy. A Suiza. ¿Qué? ¿Tan pronto? Gritó Sara. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Pronto, le prometí. En cuanto me instale te invitaré. Ah, por cierto, un favor, dale esto a David. Le di la ubicación de un USB que contenía una carta de recomendación para David y un pequeño regalo. Con eso, tendría suficiente para encontrar un buen trabajo en otra empresa. Por supuesto, también había mezclado algunos datos internos de la empresa de Javier. La noche era profunda, pero no podía dormir. La pantalla de mi móvil se iluminó. Era una llamada de Javier. No contesté. Inmediatamente. Empezaron a llover mensajes de texto. Valentina, me has engañado. Esas pruebas las has falsificado tú, ¿verdad? El hijo de Lara es mío. El banco acaba de decir que va a retirar todos los préstamos. Has sido tú. Coge el teléfono. Tenemos que hablar. Maldita zorra, te vas a pudrir en el infierno. Al leer el último mensaje, me reí a carcajadas. Puse el teléfono en modo avión y me dormí plácidamente. A la mañana siguiente, me subí a un taxi hacia el aeropuerto. Encendí el teléfono por última vez. Tenía una avalancha de llamadas perdidas y mensajes. La mayoría eran de la familia García. La joya de la corona era un mensaje de voz que mi suegra, Pilar, me había enviado a las 3 de la madrugada. Con voz histérica, me maldecía, diciendo que había arruinado a la familia García, que era una mujer astuta y malvada como una serpiente. Gracias por el cumplido, respondí en voz baja. Luego, saqué la tarjeta SIM del teléfono, la partí por la mitad y la tiré por la ventana. En el mostrador de facturación del aeropuerto de Barajas, entregué mi pasaporte y mi billete de avión. La empleada sonrió y preguntó: «Señora Valentina, ¿este viaje a Suiza es por placer o por negocios?» «Vuelvo a casa», respondí con calma. «Vuelvo a mi hogar». Cuando el avión despegó, vi por la ventanilla cómo la ciudad en la que había vivido más de 30 años se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer finalmente entre las nubes. No sentí tristeza, solo un inmenso alivio. En mi pecho, el colgante de jade de mi abuela me transmitía un calor reconfortante. Este jade, que había resistido miles de años, habría sido testigo de innumerables auges y caídas, y ahora sería testigo de un nuevo comienzo. Adiós, mi pasado. Cerré los ojos. Nueva vida, allá voy. Y al otro lado del mundo, para la familia García, su pesadilla no había hecho más que empezar. La mañana en el lago de Lucerna, la niebla fina como la seda, se deslizaba suavemente sobre la superficie del lago. De pie en la terraza de mi nueva casa, con una taza de café caliente en las manos, observaba cómo las montañas nevadas a lo lejos se teñían de oro con la luz del amanecer. Solo llevaba 3 días en Suiza, pero me sentía más libre que en los últimos 5 años. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mónica. ¿Has visto las noticias? La empresa de Javier. Sus acciones han caído un 45% esta mañana y han suspendido su cotización. Esbocé una ligera sonrisa y dejé la taza de café. Abrí el portátil y, en pocos segundos, el gráfico de la cotización en tiempo real de la empresa de Javier apareció en la pantalla. Una línea roja caía casi en picado. Hice clic en el titular de la sección de Economía. La empresa tecnológica K-Tech se hunde en una crisis de deuda. La dirección, investigada por malversación de fondos. El artículo mencionaba que el vicepresidente, el señor Romero, había denunciado formalmente al presidente Javier García por utilizar más de 20 millones de euros de fondos de la empresa para fines personales y la compra de inmuebles. El golpe de gracia fue que los bancos habían retirado repentinamente sus líneas de crédito, dejando a K-Tech sin liquidez y con varios proyectos al borde de la cancelación. «Ha estallado antes de lo que pensaba», murmuré. Unos 3 días antes de mis cálculos. Mientras leía las noticias, apareció otra ventana emergente. Era el ranking de tendencias en las redes sociales españolas. Al ver el tercer tema, fruncí ligeramente el ceño. Exclusiva. Alejandro Valero, del Grupo Valero, provoca un altercado en la sede de K-Tech. Hice clic y un vídeo, de baja calidad pero de contenido impactante, comenzó a reproducirse automáticamente. En él, un joven con un traje de marca, acompañado de lo que parecían ser guardaespaldas, gritaba en el vestíbulo de K-Tech: «Javier García, sal ahora mismo. No pienses que puedes esconderte después de dejar embarazada a mi chica». La sección de comentarios era un caos. ¿Ese no es Alejandro Valero? ¿Desde cuándo Lara es su novia? Vaya culebrón entre las élites. ¿Lara no era la amante de Javier García? Última hora. Se rumorea que Lara salía con varios ricos a la vez. Ni ella sabe quién es el padre.
Cerré el vídeo y tomé un sorbo de café. Sara había sido increíblemente eficiente. Parece que las pruebas habían llegado a las manos adecuadas. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi padre. Antonio García vino a verme esta mañana. Se arrodilló y me suplicó ayuda financiera. Respondí. ¿Y qué le dijiste, papá? Le dije que lo consideraría y le di 3 días de plazo. Perfecto. Dejé el teléfono y abrí el enlace de acceso remoto a las cámaras de seguridad que había instalado en la casa. Las microcámaras que había colocado por toda la propiedad de los García, hacía medio año por fin iban a ser útiles. Al ver la imagen del salón, casi escupo el café. Mi suegra, Pilar, rebuscaba por toda la casa en un ataque de histeria, gritando todo tipo de improperios. Zorras, todas iguales. ¿Dónde está mi pulsera de jade? ¿Y el collar de diamantes? Mi suegro, Antonio, estaba sentado en el sofá con el rostro ceniciento. Deja de buscar. La policía dice que Lara vendió todas esas joyas en casas de empeño. Imposible, son los ahorros de toda mi vida. Mi suegra se derrumbó en el suelo, sollozando. Todo es culpa de tu hijo por traer a esa mala mujer a casa. Cambié a la cámara del despacho. Javier estaba gritando por teléfono. Me da igual cómo lo hagáis, encontradla. Se ha fugado con los últimos 2 millones que quedaban en mi cuenta. Algo debieron decirle al otro lado, porque de repente estrelló el teléfono contra la pared. Inútiles. No servís para nada. Finalmente, revisé la cámara más interesante, la del trastero. Sorprendentemente, Lara todavía estaba allí. Estaba registrando en secreto mi maleta. De un bolsillo oculto sacó varias tarjetas bancarias y mi pasaporte, con una sonrisa codiciosa. Interesante. Pensaba que ya habría huido lejos. Pero aún tenía el descaro de volver para robar. Mejor así. Necesitaba una prueba más directa. Hice una captura de pantalla y se la envié a Sara, junto con la ubicación exacta de Lara. Dile a Javier que su amor verdadero está en el trastero de nuestra casa. Menos de 10 minutos después, la cámara de seguridad captó a Javier corriendo hacia el trastero. Detrás de él, 2 policías lo seguían. La escena siguiente fue un caos absoluto. Lara gritó e intentó huir, pero los policías la detuvieron. Javier la agarró del pelo insultándola. El sonido era tan claro que se oía perfectamente desde la cámara del segundo piso. Lara no se quedó atrás y le abofeteó, gritando, ¿y tú qué te crees? De todos los pardillos con los que he estado, tú eras el más pobre. La comedia terminó con Lara siendo detenida por robo y estafa. Javier fue retenido por otro policía, que le pidió que lo acompañara a la comisaría para declarar sobre los problemas financieros de la empresa. Apagué las cámaras y solté un largo suspiro. Esta venganza era mucho más entretenida de lo que había imaginado. Todo lo que había previsto que tardaría semanas o meses en suceder, se había hecho realidad en solo 3 días. Por la tarde, conduje hasta el banco privado en Ginebra. El gerente, Maurice, me recibió personalmente. Señora, la cartera de activos que ha depositado en nuestro banco es muy estable. Me entregó un informe. Teniendo en cuenta su perfil de inversión, recomiendo aumentar ligeramente la inversión en oro y arte. Mientras hojeaba el informe, vi un nombre familiar. Esta colección de arte antiguo chino que está ahora en subasta. ¿Incluye cerámica de la dinastía Song? Sí. Es de la colección de un coleccionista asiático que desea permanecer en el anonimato. Maurice sonrió. Si está interesada, puedo organizar una visita privada. No, gracias. Negué con la cabeza. Eran de mi colección personal. Al salir del banco, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Crees que has ganado, verdad? Te encontraré. Te lo juro, zorra. Era Javier. Sonreí y bloqueé el número. No merecía la pena prestar atención a los ladridos de un perro callejero. De vuelta en mi villa junto al lago, decidí poner el broche de oro a mi venganza. Encendí el ordenador y recopilé en un solo archivo toda la información sobre los otros hombres de Lara, los registros de sus entradas al hotel y el informe de predicción de ADN del bebé. Adjunté una foto de Lara siendo detenida por la policía y se lo envié a Javier por correo electrónico. El asunto era: os deseo toda la felicidad. Después de pulsar enviar, sentí una liberación sin precedentes. La enorme piedra que había oprimido mi corazón durante el último medio año finalmente se había hecho añicos. Cené en un restaurante a orillas del lago. El chef me preparó una fondue, un plato tradicional suizo. Mientras disfrutaba de la comida, mi teléfono vibró. Era Beatriz. Dudé un momento, pero contesté. Cuñada. No. Valentina. La voz de Beatriz estaba ahogada por las lágrimas. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero la familia está completamente arruinada. Papá ha sufrido un infarto por la tensión. Mamá ha perdido la cabeza. Mi hermano está siendo investigado por la policía.
Y la empresa va a declararse en quiebra mañana. Agité mi copa de vino en silencio. Valentina, por favor, ¿podrías prestarnos algo de dinero? La voz de Beatriz se fue apagando. Sé que es una petición descabellada, Beatriz. La interrumpí con calma. ¿Recuerdas lo que toda tu familia me hizo el día de mi cumpleaños? Hubo un largo silencio al otro lado. Lo siento, dijo finalmente, entre sollozos. No tienes que disculparte. Corté un trozo de pan. De todas formas, no tengo intención de aceptar tus disculpas. Colgué, puse el teléfono en silencio y continué con mi cena. Afuera, el lago de Lucerna brillaba, y las montañas nevadas se erigían majestuosas a lo lejos. El mundo era tan grande, y mi nueva vida no había hecho más que empezar. De vuelta en la villa, no pude resistirme a comprobar las noticias de España de nuevo. Catec ya había entrado oficialmente en proceso de liquidación por quiebra, y varias empresas colaboradoras y bancos habían presentado demandas. En las redes sociales, no dejaban de aparecer revelaciones sobre Lara, sus antecedentes por estafa, las pruebas de sus relaciones simultáneas con varios empresarios adinerados, e incluso fotos de su pasado trabajando en locales de alterne. Pero lo que más me sorprendió fue un mensaje de Sara. Lara lo ha confesado todo. Dice que el bebé que esperaba era en realidad de Miguel, mi cuñado. En medio de ese giro dramático, me quedé perpleja durante unos segundos. Miguel, el cuñado siempre silencioso y reservado, ¿había tenido una aventura con Lara? Ahora entendía su mirada compleja en el hospital. Le respondí a Sara. ¿Javier lo sabe? Sí. Se enteró en la comisaría y se abalanzó sobre Miguel. Tuvieron que separarlos los policías. La familia García es ahora mismo un polvorín. Negué con la cabeza y apagué el teléfono. Ese culebrón ya no tenía nada que ver conmigo. Antes de dormir, revisé mi correo electrónico. Había una invitación de una casa de subastas. Aquellas piezas de cerámica de la dinastía Song saldrían a subasta el próximo mes, y se esperaba que el lote superara los 5 millones de francos suizos. Respondí confirmando mi asistencia y cerré el portátil. De pie frente al ventanal, observé cómo la luz de la luna se derramaba sobre el lago, rompiéndose en miles de fragmentos de plata. La Valentina que temblaba de humillación y traición hacía medio año, ahora había encontrado una vida completamente nueva al otro lado del mundo. El sabor de la venganza era más dulce de lo que había imaginado, no por el placer que producía, sino porque finalmente me había hecho comprender que algunas personas no merecían ni una pizca de mi sinceridad, y que yo merecía una vida mucho mejor. Mañana visitaría la escuela de arte local para discutir un proyecto de colaboración. La semana que viene, tenía cita con el mejor ginecólogo de Suiza para un chequeo completo. El mes que viene, cuando se vendieran esas antigüedades en la subasta, crearía una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. La familia García. Ahora eran parte del pasado. Como siempre decía mi abuela, los malvados reciben su propio castigo, y nosotros solo tenemos que vivir mejor. La noche era profunda. Me acosté. Dejé el colgante de jade de mi abuela en la mesita de noche. Esa noche, sin duda, tendría buenos sueños. Cuando sonó el timbre, estaba en el salón revisando los bocetos de mi nuevo estudio. A través del videoportero, vi a un hombre con una barba descuidada y los ojos hundidos. Su traje estaba arrugado, como si lo hubiera llevado durante mucho tiempo. Entrecerré los ojos y, después de unos 3 segundos, me di cuenta de que era Javier. En medio año, parecía haber envejecido al menos 10 años. No abrí la puerta de inmediato. En su lugar me serví una copa de vino tinto y después de saborear lentamente un sorbo, pulsé el botón de apertura. Valentina. En cuanto me vio, Javier se arrodilló con un ruido sordo. Por fin te he encontrado. Di un paso atrás, esquivando su mano que intentaba agarrar el bajo de mi falda. El suelo suizo es duro. Te vas a hacer daño en las rodillas. Valentina, me equivoqué. Realmente me equivoqué en todo. Levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Esa bruja de Lara me engañó, la empresa quebró, mis padres se derrumbaron. Ya no tengo nada. Agité mi copa de vino, apoyada en el marco de la puerta. Y me di cuenta. Se arrastró de rodillas 2 pasos hacia mí. Me di cuenta de que tú eras mi único amor. Volvamos a estar juntos. Tú todavía me quieres, ¿verdad? Por eso, incluso después del divorcio, sigues usando mí. Casi escupo el vino. El nombre Valentina era mi nombre de pila, el que había llevado durante más de 30 años. Era natural que siguiera usándolo después del divorcio, pero él, en su delirio, pensaba que lo hacía porque aún sentía algo por él y conservaba su apellido. Javier, suspiré. Primero, nunca he cambiado mi apellido. Segundo, ¿cómo me has encontrado? Su mirada vaciló. Contraté a
Un detective privado. ¿Y cuánto te costó? ¿50.000 euros? ¿80.000? Tartamudeó. Era una mentira obvia. Supongo que lo pagaste con el dinero negro que escondiste a nombre de Lara. El rostro de Javier se volvió ceniciento al instante. ¿Tú? ¿Cómo sabes eso? No es lo único que sé. Me aparté para dejarlo pasar. Venga. Ya que has venido de tan lejos, te invitaré a un té. Entró en el salón, tambaleándose. Caminé deliberadamente despacio, dándole la oportunidad de observar cada detalle de la villa, los techos altos, el vasto lago y las montañas visibles a través de los ventanales, los cuadros originales de artistas famosos en las paredes y las antigüedades, aparentemente dispuestas al azar, pero de un valor incalculable. Todo esto es mío, dijo con voz temblorosa. Le serví el té más barato que tenía. Siéntate. Javier se sentó con cautela en el borde del sofá, como un paleto que visita la capital por primera vez. Sus ojos no dejaban de mirar a su alrededor, hasta que finalmente se posaron en la pulsera de jade de mi muñeca izquierda. Era otra joya de la familia, heredada de mi abuela. Esa pulsera. Me resulta familiar. Claro que te resulta familiar, sonreí. Tu madre intentó pedírmela prestada una vez. Me negué. Su nuez se movió visiblemente. El sudor perlaba su frente. Valentina, sé que me equivoqué en el pasado, pero de verdad que me arrepiento. Mira, ya no tengo nada. Me han confiscado el pasaporte. He tenido que entrar ilegalmente en Suiza. Qué conmovedor, dije, tomando un sorbo de vino. ¿Y has venido a buscarme para darme otra oportunidad? De repente, me agarró la mano. Podemos empezar de nuevo. Tú tienes dinero, tienes contactos. Podemos recuperarnos. Te juro que a partir de ahora solo viviré para ti. Me solté y saqué un archivador de un cajón. Antes de hablar de empezar de nuevo, hay algunas cosas que deberías saber. Javier abrió el archivador con extrañeza. Dentro había varios informes de pruebas de ADN. Los leyó rápidamente, y su rostro se fue endureciendo. Esto es imposible. El hijo de Lara es un García, sí, dije con calma. Pero no es tu hijo. Según los resultados, hay un 99% de probabilidad de que sea hijo de Miguel. ¿Miguel? ¿Mi hermano? Las manos de Javier comenzaron a temblar. Ella. ¿También se acostó con mi hermano? Y eso no es todo. Le entregué unas cuantas fotos más. La escritura de la casa que le compraste malversando fondos de la empresa está a su nombre y al de su primo. Por cierto, ese primo es en realidad su primer amor. Las fotos se le cayeron de las manos. Se desplomó en el sofá como una marioneta sin hilos. ¿Por qué? ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque tienes que saberlo. Me incliné hacia él y dije, palabra por palabra, no lo has perdido todo porque yo me haya vengado. Lo has perdido por tu propia estupidez y codicia. Una chispa de rabia brilló en los ojos de Javier, pero rápidamente volvió a su expresión lastimera. Valentina, sé que me odias, pero por los 8 años que pasamos juntos. ¿8 años? No pude evitar reírme. ¿Te refieres a los 8 años en los que levantaste tu negocio con mi dinero mientras te acostabas con tu secretaria? ¿O a los 8 años en los que toda tu familia conspiró para obligarme a aceptar a tu amante? Levantó la cabeza de golpe. ¿Tú? ¿Sabías lo de mi secretaria? Javier negué con la cabeza. ¿Sabes por qué he podido vengarme de ti de una forma tan perfecta? Porque te conozco demasiado bien. Tus hábitos, tus debilidades, todos tus sucios secretos. Fui a la estantería y saqué un álbum de fotos. Por ejemplo, ¿sabes por qué transferí los bienes de esta manera? Abrí el álbum y señalé una foto antigua. Este fue el método que tu madre usó para deshacerse de la amante de tu padre. Yo solo he aprendido un poco. En la foto, una joven Pilar posaba triunfante frente a un montón de joyas. El fondo era un apartamento vacío, como si hubiera sido saqueado. El rostro de Javier se volvió ceniciento. ¡Maldita zorra! ¿Maldita? Cerré el álbum. Comparado con lo que tu familia me hizo a mí, he sido muy misericordiosa. Al menos yo no he provocado que tu madre sufra un derrame cerebral, ni que tu padre tenga un infarto, ni que tu hermano acabe en la cárcel. ¿Qué? ¿Miguel está en la cárcel? Se levantó de un salto. ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada. Levanté las manos con inocencia. Solo malversó fondos de la empresa para apostar. Las pruebas eran irrefutables. Ah, por cierto. La que lo denunció fue Lara. Para conseguir una reducción de su condena, Javier deambulaba por el salón como una bestia enjaulada. De repente, se dio la vuelta y me señaló con el dedo. Valentina, te voy a denunciar. Voy a revelar todos tus chanchullos financieros. Haré que el gobierno suizo te confisque toda tu fortuna. Suspiré y saqué otro fajo de documentos de la caja fuerte.
Este es el acuerdo de divorcio que tú mismo firmaste. Especifica que yo renuncio voluntariamente a todos los bienes gananciales. Este es el certificado notarial de la división de bienes. Y este es el certificado de inversión legal de la Oficina de Inmigración Suiza. Le mostré los documentos uno por uno. ¿Quieres llamar a la policía? Puedo llamar yo por ti. El rostro de Javier pasó del gris al rojo y de nuevo al blanco. De repente, se abalanzó sobre mí. «Mala pécora, te voy a matar». Ya estaba preparada. Pulsé el botón de pánico que tenía escondido al alcance de la mano. Al instante, 2 guardias de seguridad irrumpieron y redujeron a Javier, que se revolvía como un loco, en el suelo. «Lleven a este hombre al aeropuerto», dije a los guardias, «y asegúrense de que pasa el control de seguridad para salir del país». «Valentina, te vas a pudrir en el infierno», gritaba Javier mientras se lo llevaban a rastras. «Volveré, te lo juro». «Espérame». De pie en la puerta, sonreí mientras veía cómo lo metían a la fuerza en el coche de seguridad. «Dale recuerdos a Lara de mi parte». Cerré la puerta, solté un largo suspiro, y volví a llenarme la copa de vino. Este enfrentamiento había terminado mucho más fácilmente de lo esperado. Todas las reacciones de Javier, cada una de sus palabras, habían sido casi exactamente como las había previsto. Afuera, el atardecer teñía el lago de oro. Abrí el móvil y vi un nuevo mensaje de Sara. Miguel, condenado a 3 años de prisión. Lara, deportada a su país de origen por estafa. Javier desaparecido. Se rumorea que ha huido a Europa, ten cuidado. Respondí. Acabo de verlo. Lo acabo de enviar al aeropuerto. Y añadí un emoticono sonriente. Dejé el teléfono y volví a mi estudio para seguir trabajando en los bocetos. Mi marca personal, Phoenix Rising, estaba a punto de lanzar su primera colección. El tema era resurrección. Las experiencias que una vez me habían causado tanto dolor eran ahora mi fuente de inspiración. A las 8 de la tarde, el timbre volvió a sonar. En la pantalla del videoportero, un mensajero sostenía una elegante caja de regalo. La abrí. Dentro había un broche, un ave fénix con las alas extendidas, hecho de rubíes y oro. Era la primera pieza que había diseñado. Una tarjeta adjunta decía, celebrando un nuevo nacimiento. Con cariño, Mónica. Me prendí el broche en la solapa y me di una vuelta frente al espejo. El fénix brillaba bajo la luz, como si realmente estuviera a punto de resurgir de las llamas. 2 años después, en el jardín de mi villa en los Alpes, se celebraba mi primera exposición individual, Resurrección. 30 obras estaban armoniosamente dispuestas sobre el césped. Cada pieza era como una ventana a mi evolución emocional de los últimos 2 años. Señora, ¿de dónde sacó la inspiración para esa obra Metamorfosis?, preguntó un crítico de arte, señalando la pieza más destacada. En el centro. En el lienzo, una mariposa translúcida emergía de una crisálida rota. Sus alas, en lugar de los patrones habituales, estaban cubiertas de innumerables pequeños números y letras. Al mirar más de cerca, se podía ver que eran fragmentos del acuerdo de divorcio y cláusulas legales. La metamorfosis implica dolor, dije, sonriendo. Pero tras el dolor, viene la libertad de volar. La base de este cuadro está hecha con la pulpa de papel de mi propio acuerdo de divorcio triturado. El crítico asombrado se acercó más a la obra. ¡Qué creatividad! Sublimar un documento legal en arte. Esta forma de expresión es una interpretación revolucionaria del arte feminista. Incliné la cabeza en señal de agradecimiento, mientras mi mirada recorría a los numerosos invitados del jardín. En 2 años, había pasado de ser una esposa abandonada a una artista emergente aclamada. Las creaciones de mi marca, Phoenix Rising, habían sido adquiridas por varios museos, y la exposición de hoy había atraído a muchas de las figuras más importantes del mundo del arte europeo. ¡Valentina! Mónica se abrió paso entre la multitud. Sostenía una copa de champán. ¡Todo vendido! ¡Enhorabuena! Incluso la obra Cenizas, valorada en 1 millón de francos, ha sido reservada por una galería de Luxemburgo. Acepté la copa de champán y brindé con ella. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, dijo Mónica, guiñándome un ojo. Ah, por cierto, me acaba de llamar tu padre. Dice que tiene noticias importantes y que lo llames. Me retiré a una terraza tranquila y marqué el número de mi padre. Contestó casi al instante. ¿Valentina? ¿Va bien la exposición? La voz de mi padre sonaba cansada pero cálida. Un éxito rotundo. Se han vendido todas las obras. Miré las nieves perpetuas a lo lejos. ¿Tienes alguna noticia? Mi padre guardó silencio unos segundos. La familia García. Está acabada. Inconscientemente jugueteé con el borde de mi copa. Cuéntame. Antonio García ha sido condenado a 12 años de prisión. Malversación de fondos, soborno, evasión de impuestos, a todo. Pilar sufrió un derrame cerebral
Y vive en una residencia. Apenas puede moverse. Y... Javier, mi padre hizo una pausa. Ha sido condenado a 8 años de prisión por estafa y captación ilegal de fondos. Cerré los ojos, dejando que la información se asentara. Extrañamente, no sentí la satisfacción que esperaba, solo una leve sensación parecida a la compasión. ¿Y la empresa? El proceso de liquidación por quiebra ha terminado. Todos los activos se subastaron para pagar las deudas. El proyecto de Tetuán se canceló, y el ayuntamiento se hizo cargo de los terrenos. Mi padre suspiró. «¿Valentina, los odias?» Lo pensé un momento. No, ya no los odio. Odiar consume demasiada energía. Prefiero usar esa energía para crear cosas bellas. «Eres mejor que tu padre». La voz de mi padre sonaba orgullosa. «Ah, por cierto, el mes que viene es mi cumpleaños. ¿Vendrás a España?» Iré, respondí sin dudar. Tengo algunos asuntos que resolver allí. Colgué y volví a la exposición. Durante las 2 horas siguientes no dejé de recibir felicitaciones, responder preguntas y hacerme fotos con los compradores. Cuando se fue el último invitado, el atardecer ya teñía de rosa las montañas nevadas. ¿Cansada?, preguntó Mónica mientras recogía los catálogos. ¿Aún así vas a ir a la fiesta de celebración de esta noche? Tengo que ir. Pero antes, tengo algo que hacer. Saqué mi talonario, escribí una cifra y se lo di a mi secretaria. Dona esta cantidad a la Fundación de Ayuda a la Mujer a nombre de esta exposición. La secretaria abrió los ojos como platos. ¿500.000 francos? Es la mitad de los beneficios de la exposición. Por eso mismo tiene sentido. Sonreí. Dile a la fundación que espero que este dinero ayude a las mujeres que sufren violencia doméstica a encontrar una nueva vida, al igual que lo expresan estas obras. Esa noche, en la fiesta de celebración, me pidieron que diera un discurso improvisado. De pie frente a la gente, compartí mi historia públicamente por primera vez. Hace 2 años, en mi 32º cumpleaños, mi marido trajo a su amante embarazada y a toda su familia para exigirme que aceptara la absurda situación de que 2 mujeres sirvieran a un mismo hombre. Mi voz era tranquila, sin rencor. En ese momento, pensé que mi vida había terminado. Pero hoy, de pie aquí, quiero decirles a todas las mujeres que han sufrido una traición: eso no es el final, es el comienzo de un nuevo nacimiento. Un cálido aplauso estalló en el salón. Varias mujeres se acercaron con lágrimas en los ojos para abrazarme. Una de ellas me susurró: «Tu historia me ha dado el valor para dejar al marido que me maltrataba». En ese instante, comprendí de repente la diferencia entre la venganza y la sublimación. La venganza solo trae un placer momentáneo. Pero transformar el dolor en una fuerza para ayudar a los demás, esa es la verdadera curación. Un mes después tomé un vuelo de regreso a España. 2 años habían sido suficientes para cambiar el rostro de la ciudad. Edificios nuevos se alzaban en calles familiares, y algunas tiendas antiguas habían desaparecido. Con gafas de sol, caminé sola entre la multitud. Nadie reconocería en esta mujer elegante y segura de sí misma a la esposa abandonada y desaliñada de antaño. Después de resolver mis asuntos familiares, me sentí extrañamente atraída hacia una cafetería que solía frecuentar. La decoración había cambiado, pero la mesa junto a la ventana seguía allí. Pedí un café con leche, como en tantas mañanas de fin de semana pasadas. «Disculpe». Levanté la vista. Una joven con uniforme de camarera estaba de pie junto a mi mesa. La taza de café que sostenía temblaba ligeramente. Tardé un momento en reconocerla. Era Beatriz, mi antigua cuñada, antes tan arrogante. Ahora, su rostro estaba lleno de preocupación, con profundas ojeras bajo los ojos. «Beatriz», asentí con calma. «¿De verdad eres tú?» Su voz temblaba. No sé qué decir». «Lo siento». Acepté la taza y la puse sobre la mesa. «¿Cómo estás?» «¿Cómo voy a estar?», sonrió con amargura, secándose las manos. «Mi padre está en la cárcel, mi madre en una residencia, mi hermano también. Hemos perdido la casa, el coche. Yo sobrevivo con 2 trabajos a tiempo parcial». Bebí un sorbo de café en silencio. Antes, esta escena me habría producido una gran satisfacción, pero ahora, solo sentía una leve tristeza. «Valentina, sé que no tengo derecho». Beatriz me cogió la mano de repente. «¿Podrías prestarme algo de dinero? El tratamiento de mi madre es muy...». Retiré mi mano suavemente y saqué una tarjeta de visita de mi bolso. «Esta es la información de contacto de la empresa de una amiga. Están buscando una asistente administrativa. El sueldo es bueno. Si necesitas una recomendación, llámame». Beatriz se quedó paralizada. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «¿No me odias?».
Te odié, dije con sinceridad. Pero ya no. Dejé el dinero del café sobre la mesa y me levanté. Cuídate. Al salir de la cafetería, el sol brillaba con fuerza. Respiré hondo el aire familiar de la ciudad. Sentí como si un nudo en mi interior finalmente se hubiera desatado. La tarjeta de visita seguramente ayudaría a Beatriz a encontrar un trabajo. Usarla o no, ahora era su decisión. La generosidad no es perdonar, es liberarse a uno mismo. Ya no estaba atada al odio. Pero tampoco actuaría hipócritamente, como si nada hubiera pasado. Quizás este equilibrio era el verdadero significado del crecimiento. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sara. Me han dicho que estás en España. ¿Quedamos esta noche? En nuestro sitio de siempre. Respondí. Hecho. Trae una buena botella de vino. Tengo un regalo para ti. Paré un taxi y eché un último vistazo al escaparate de la cafetería. Beatriz seguía allí, de pie, apretando la tarjeta en su mano, con una expresión compleja en el rostro. Subí la ventanilla y le dije al conductor: «Al centro de la ciudad, por favor». El coche se incorporó al ajetreado tráfico. La luz del sol se derramaba a través del cristal sobre mi rostro. Era cálida. Mañana era mi 35º cumpleaños. Y esta vez, aunque sola, recibiría mi nueva edad sin sentirme sola en absoluto. Los 2 colgantes de jade de la época de los reinos combatientes esperaban en mi bolso el día en que serían donados a un museo. Esa historia, ese amor y ese odio, ahora los dejaría volar con el viento. El camino por delante aún era largo, y brillaba con una luz deslumbrante.